este video ya arrancamos con la segunda parte de la clase, en la que nos vamos a centrar en la figura de Michel de Certeau y su libro La invención de lo cotidiano, artes del hacer uno. Michel de Certeau fue un jesuita, un teólogo, un historiador francés, nacido en el 25 y muerto en 1986, que va a proponer un acercamiento a la cultura popular ciertamente muy original y muy productiva para pensar la cultura, por cuanto no se va a centrar en los dispositivos, de alguna manera, que controlan o que perpetúan el poder, sino en el revés de la cuestión, en las operaciones de los usuarios. O sea, ¿qué hacen? Cómo se mueven el hombre y la mujer anónima dentro de ese espacio limitante por los dispositivos. Y justamente cómo generan cultura a partir de esos movimientos y de ese uso de aquello que les es dado a consumir. Naturalmente, bueno, una aclaración que quienes leyeron el texto o quienes lo vayan a leer van a darse cuenta casi inmediatamente. De Certeau no se ocupa de los actores, ni de Latinoamérica, ni mucho menos, pero nosotros tomamos este texto de este francés porque nos parece que este centrarse en las operaciones de los usuarios aporta ciertas nociones que son muy productivas para pensar el campo de la actuación, para pensar la cultura en general, ¿no? Pero el actor popular en particular, ya por fuera de su procedimiento de construcción poética, es decir, en su vinculación con otros agentes del hecho teatral, el público, los autores, las pautas directoriales, incluso actores de otras poéticas, ¿no? ¿En qué medida estas operaciones que hace el hombre y la mujer cotidiana pueden ser pensadas también en el campo de la actuación? ¿Y en qué medida iluminan, ¿no? Le dan cierta densidad o le pueden dar cierta densidad analítica a aquello que nosotros queremos estudiar. Bueno, voy a organizar esta clase dando en principio algunas nociones generales sobre la biografía de Certeau. Después voy a hacer un recorrido por sus aportes teóricos más salientes de este texto, y obviamente no va a ser exhaustivo, va a ser de alguna manera un poco lo que hicimos con Chantal Mouffe o con Doty, ¿no? Tan solo un punteo. Y por último voy a tratar de aplicar ciertas ideas de Certeau al campo de la actuación popular, que es el tema de este módulo 2, ¿no? Como decía, de Certeau fue un historiador y un teólogo francés, pero que a mí me gusta decir que de alguna manera se parece a un hombre del Renacimiento, ¿no? Tiene una vastísima formación y una formación ecléctica, digamos. Formó parte de la escuela psicoanalítica de Lacan desde su fundación en el 74 hasta su disolución en el 80, estudió lingüística, antropología, sociología, estudios sociales, es decir, tiene un entrecruzamiento de disciplinas y de métodos que hacen a su obra particularmente original, particularmente diferente, y que de alguna manera también le ha valido el cuestionamiento de la escuela historiográfica francesa, ¿no? Digamos, se le ha reprochado relativizar la noción de verdad, denunciar connivencias jerárquicas o dependencias entre las instituciones del conocimiento, ¿no? Y la sociedad. Se le ha reprochado anteponer el lugar de la escritura por ante la pretensión de decir la verdad, digamos, que es un poco la pretensión de la historiografía francesa.
también poner en duda la efectividad de los métodos o de los modelos ya canonizados, digamos, en algún sentido él va a decir, bueno, qué sé yo, la estadística solamente puede estudiar las prácticas, pero no sus formas. O sea, se le escapa el fraseo, la actividad nocturna del hombre y la mujer cotidiana que generan cultura en sus prácticas cotidianas en la vida diaria. Porque en realidad, lo que él va a decir es que no hay que centrarse en los productos culturales ofrecidos por el mercado de bienes, sino en las operaciones que sobre ellos hacen los usuarios. Es decir, a él no le va a importar la cultura erudita o la cultura en singular, en mayúsculas con letra dorada, y tampoco la cultura popular, si por cultura popular se entiende aquello que la intelectualidad armó, inventarió, embalsamó, después de muerta, digamos, la mató y después la estudió. Él dice, no. Nosotros nos tenemos que centrar en la proliferación de creaciones anónimas, dispersas, múltiples, plurales, que hacen estos hombres y estas mujeres anónimas prácticas que son perecederas, que no se capitalizan y que en algún lugar son improductivas, ¿no? Es porque sí, digamos, para nada. ¿Cómo estos sectores, ustedes, yo, digamos, generan cultura? Entonces va a centrarse en estas maneras de practicar y va a intentar generar modelos teóricos para estudiarlos, modelos que ya no se ubiquen, digamos, en una torre de marfil, sino que se ubiquen al ras de estos hombres y estas mujeres anónimas que generan cultura a partir del estudio de sus operaciones. Es decir, va a tratar de estudiar esa capacidad de la gente común de generar cultura y eventualmente, en este hacer, erosionar, marcar el sistema dominante. Digamos, estos bienes culturales que nos son dados a consumir, que nos son heredados, ¿no? De alguna manera, él va a decir hermosamente, a veces estas prácticas resultan capaces de metamorfosear la autoridad imperante. Habría dos periodos bastante diferenciados en el quehacer de Sartor. Un primer periodo que se extiende hasta el año 1968, que muchos investigadores llaman el periodo misionero, el periodo misionero de sus investigaciones, en donde él se va a centrar en el estudio del cristianismo del siglo XVIII. Va a trabajar con la figura de Joseph Surin, un sacerdote que fue contemporáneo a Descartes, que se dedicó al exorcismo y cuya obra naturalmente fue destruida y él fue tratado de loco. Sartor va a reconstruir en una obra monumental, digamos, todos los escritos de Joseph Surin, y se va a constituir en un especialista en el cristianismo y en el misticismo del siglo XVIII. De alguna manera, en este primer periodo ya se adelanta esta distancia que él percibe entre el discurso de las instituciones y las creencias de los sujetos. A partir de 1968, él va a publicar, justamente entre mayo y septiembre del 68, toda una serie de artículos en una revista jesuita sobre el Mayo francés. Una serie de artículos que no se van a quedar en la ebullición de los días, sino que van a tratar de dar cuenta de qué hay por debajo de estos acontecimientos, digamos,
que viene a marcar, qué latencia social viene a marcar el Mayo francés. Estos artículos le dieron una notoriedad a Desartó ya por fuera del campo de la academia, de la historia o del círculo jesuita, y empieza a ser convocado por círculos de izquierda e incluso por instituciones oficiales para dar cuenta de su perspectiva analítica. También en 1974 él va a publicar este libro fundamental, que es La cultura en plural, en donde va a dar cuenta de esta relación que tiene una tensión constante, ¿no?, entre sociedad, cultura y poder. Va a dar cuenta de esta distancia entre los sujetos y la alta cultura, o la cultura impuesta por los agentes productores de conocimiento, de cultura, pero también de bienes económicos. Y en el año 74 también le va a llegar una convocatoria por parte del área de investigación de la Secretaría de Cultura para que haga un informe, una investigación oficial respecto de los usos culturales de los franceses de los 60. La Secretaría de Cultura va a contar en ese entonces con material estadístico de una encuesta realizada recientemente, en donde se ven los usos culturales de los franceses, ¿no? Por sexo, por residencia, por edades. Obviamente, Desartó se le ofrece este material a Desartó lo va a descartar porque de alguna manera va a contramano de lo que él considera hay que estudiar, ¿no? Que tiene que ver con estas operaciones de los usuarios, con estos recorridos, con estas trayectorias de los sujetos anónimos que generan cultura. Esta investigación, que va a ser la génesis de la invención de lo cotidiano artes del hacer, va a extenderse del 74 al 78, y en 1980 se va a publicar esta primera edición de la invención de lo cotidiano, en una edición de bolsillo, lo que es bastante sugestivo y bastante indicial respecto de quién es Desartó y del tenor de la investigación, ¿no? Uno está acostumbrado a que las ediciones de bolsillo sean la edición número 10 de un clásico o de una obra que ha sido muy consumida. Ciertamente no estamos acostumbrados a que una investigación oficial se publique en una edición de bolsillo, pero me parece que no es un dato menor porque de alguna manera da cuenta, ya les digo, del tenor de la investigación, pero también de esta perspectiva analítica adoptada por Desartó, y de esta figura que en principio parece ser bastante controversial, ¿no? Entonces, vamos a empezar a inspeccionar este libro. Voy a hacer una nota al pie. Este libro está hermosamente escrito, digamos, Desartó de alguna manera tiene algunas licencias poéticas que el lector agradece, pero también tiene partes que pueden resultarles crípticas, difíciles de comprender. A veces uno siente que los textos lo expulsan, que uno necesitaría tener conocimientos previos para acercarse. Eso es algo que sienten muchos estudiantes y que, bueno, obviamente yo misma siento con muchísimos textos. La idea es que intenten acercarse al material un poco superando esta sensación, ¿no? Que aquello que ustedes no comprenden, nada, lo dejen ir, digamos, lo superen, lo salteen, que sigan, digamos, que no se traben en esa instancia, porque si no uno se pierde lo que sí entiende, digamos, ¿no? Hay cosas que uno no entiende en un momento y que después pasan los años y las entiende, cosas que no las termina de entender nunca, por algo una no es Desartó. Pero quiero invitarlos a que traten de disfrutar la lectura de este texto, que tiene unas ideas muy, pero muy interesantes, y que además, ya les digo, está escrito de una manera bastante poco académica, que no quiero que se pierdan. Así que
bueno, eso. Intenten disfrutar más allá de algún obstáculo eh, que pueden tener a la hora de leer. Y yo esto voy a tratar de compartir pantalla. No, no voy a tratarlo, voy a hacer, aunque me cueste mucho. A ver si sale. Ahí estamos. Entonces, la invención de lo cotidiano, Artes del hacer, de Michel de Certeau. El interrogante que va a impulsar la investigación va a ser las operaciones de los usuarios. Estos usuarios supuestamente condenados a la pasividad y a la disciplina. Él va a buscar analizar la relación sociedad, cultura, poder, centrándose, como decía, en las operaciones de los sujetos, más que en los dispositivos. Es decir, va a procurar construir una teoría de las prácticas cotidianas. Un tema que él considera se tornaría abordable si las maneras de hacer cotidianas dejaran de figurar tan solo como fondo nocturno de la actividad social en las investigaciones académicas, ¿no? Si pudiesen constituirse el punto de partida y el punto de llegada de las investigaciones académicas. Entonces, su objetivo es analizar los modelos de acción de los usuarios, a los que se llama consumidores para ocultar su dimensión de dominados. La disputa entre sujetos e instituciones se pone en juego en la vida cotidiana. Personas ordinarias, figuras anónimas y múltiples, producen prácticas igualmente ordinarias, comunes y anónimas todos los días. Aunque diseminadas, heterogéneas, casi imperceptibles, estas prácticas generan cultura. Una cultura múltiple, plural, que es diferente a la cultura en singular, homogénea, única, visible, que imponen quienes producen los bienes materiales y simbólicos. Es más, una cultura, una creatividad dispersa, que muchas veces es capaz de marcar el sistema dominante de producción y de alguna manera de metamorfosear su autoridad. Entonces, un par de consideraciones previas. De Certeau busca estudiar los modos de acción, esquemas de acción de grupos e individuos, pero no al individuo en sí, sino sus operaciones. Su estudio se centra en las prácticas cotidianas de las personas ordinarias y no en los grupos que se autodominan, denominan contracultura, ¿no? En el hombre y la mujer comunes, que es lo que veníamos sosteniendo. Por lo tanto, a De Certeau no le interesa analizar las representaciones o comportamientos de una sociedad, sino el uso que hacen de ellos grupos e individuos. Es decir, ¿qué fabrican con aquello que les es dado a consumir? En ese sentido, desplaza la atención del consumo supuestamente pasivo de productos culturales recibidos a la creación anónima, a la fabricación nacida de los usos desviados de esos productos. Es decir, para De Certeau, el análisis, por ejemplo, de las imágenes difundidas en TV, o sea, las representaciones, y las horas que pasan los consumidores frente a la pantalla, o sea, los comportamientos, debe complementarse con lo que los consumidores crean a partir de esas imágenes. En ese sentido, el consumo no es el último eslabón de un proceso cerrado, producción, circulación, consumo, sino el comienzo de otra actividad invisible, diseminada, oculta, nocturna.
El consumo es la acción que realizan los sujetos en los intersticios de los dispositivos de poder. A una producción racionalizada, expansionista, centralizada, le corresponde otra producción, calificada como consumo. El consumo es una producción cultural. Se trata de una producción por descubrir, una fabricación, creación, invento, que está oculta porque se haya diseminado en regiones definidas y ocupadas por los sistemas dominantes de producción. Es astuta, silenciosa, casi invisible. Entonces, Desartó va a desplazar la atención del consumo supuestamente pasivo de productos culturales recibidos a esta creación anónima, a esta fabricación nacida de los usos desviados de esos productos. Entonces, la primera idea contundente es que el consumo es una actividad, y como decíamos recién, no es el último eslabón de un circuito cerrado de producción, circulación, consumo, sino el comienzo de otra actividad. En ese sentido, va a decir Desartó, en el espacio tecnocráticamente construido, donde circulan los consumidores, sus trayectorias forman frases imprevisibles, recorridos que aparecen como ilegibles. Aunque estén compuestos por vocabularios de lenguas recibidas y sometidos a sintaxis prescriptas, estas frases trazan astucias de otros intereses que no están determinados por los sistemas donde se desarrollan y que muchas veces no son ni siquiera captados. En suma, el orden imperante sirve de apoyo a innumerables producciones, mientras que vuelve ciegos a sus propietarios respecto de esa creatividad, digamos, como esos patrones que no pueden ver con claridad aquello diferente que se cocina, ¿no?, en su propia empresa. Pienso, por ejemplo, en aquel empleado que toma el tiempo en la oficina, la tinta de la impresora, las hojas, para hacer, por ejemplo, un poema para la novia que se quedó pensando desde la noche anterior. Pienso en aquel que puede jugar con las letras de un formulario administrativo y hacer dibujitos o establecer un diseño particular y generar algo a partir de eso que les dado. O por ejemplo, quienes usan los tickets de almuerzo que muchas empresas dan y los llevan a un club de trueque y los hacen funcionar de otra manera y generan una relación económica, una dinámica económica que es diferente y que se opone a aquella prescripta por la empresa, ¿no? Que digamos, una forma de pagarle menos a los empleados es darle esos tickets, ¿no? ¿Cómo se puede hacer funcionar de manera diferente? O sea, no se trata de ver un programa de cocina y seguir la receta, sino eventualmente de hacer otra cosa con la receta, hacer una creación, ya les digo, anónima, perecedera, improductiva, que genera cultura. Una cultura que, ya les digo, muchas veces puede poner en cuestión aquello impuesto por el orden dominante, digamos, como una suerte de DJ que puede hacer música a partir de la música previamente creada por otros. Ahora bien,
El consumo es una producción cultural con una particularidad. Como venía diciendo, no se produce a partir de productos propios, sino a partir de la manera de emplear los productos impuestos por el orden económico y cultural dominante. La presencia y circulación de una representación, entonces, para nada indican lo que esa representación es para los usuarios. Hay que analizar su uso, su manipulación por parte de los consumidores, que no son sus fabricantes. Solo atendiendo a tales manipulaciones, se puede apreciar las diferencias y las similitudes entre ambas producciones, o sea, la de la cultura en singular y la de la cultura en plural. Y eventualmente, entonces, se puede apreciar su politicidad. Es decir, se puede ver en qué medida esa práctica, o esas prácticas son capaces de rasgar las producciones de la dominancia cultural. En qué medida, como decía, son capaces de metamorfosear autoridades, de usar sus propios elementos, es decir, su propia materia prima, para decir otra cosa. Entonces empezamos a ver, a partir de estas nociones, ¿no?, que el consumo es una práctica cultural que tiene la particularidad de usar los productos heredados, los productos impuestos por la alta cultura o por la dominancia cultural para hacer otra cosa. Decía, a partir de estas ideas podemos ya empezar a ver ciertos procedimientos a los que los sujetos apelan para realizar estas operaciones, para usar y manipular lo dado y generar sus propias producciones culturales. En principio, el uso desviado. En segundo lugar, el valerse de, es una noción también de la que habla de Sartor, ¿no?, cómo los sujetos se valen de lo dado. El escamoteo, digamos, tanto en el sentido de robar o quitar algo astutamente, como de eludir algo de lo dado intencionalmente, ¿no? Y entonces, acá les doy una cita, que está en la introducción, y yo creo que acaso puede ir aclarando esto que estamos diciendo. El equívoco que minaba el éxito de los colonizadores españoles sobre las etnias indias radica en que estas últimas, sumisas y aquiescentes, hacían de rituales, representaciones o leyes que les eran impuestas algo diferente de lo que el conquistador creía. Las subvertían, no mediante rechazo o cambio o revolución, sino en función de una manera de utilizarlas con fines y referencias ajenas al sistema del que no podían huir. Es decir, no contaban con herramientas para rechazar el poder que se les imponía, pero engañaban a ese poder, se le escapaban sin separarse de él. Entonces, dentro de la cultura dominante, la gran mayoría silenciosa trabaja artesanalmente las innumerables metamorfosis de su autoridad para transformarla de acuerdo a sus intereses y reglas propias. Entonces, revisemos en este sentido la relación de Sartor con Michel Foucault. Gran lector de Foucault, Sartor va a considerar central la voluntad de construir una teoría de las prácticas cotidianas, haciendo suyos los presupuestos de Foucault respecto de las dinámicas de las sociedades disciplinarias. Entonces, si para Foucault todo dispositivo lleva en sí mismo la posibilidad de encontrar una falla, es decir, un lugar donde escapar de la vigilancia y del control, Sartor se va a justamente parar en esta perspectiva, en la perspectiva de los puntos de fuga, es decir, ya en los sujetos y no en las instituciones.
Entonces tenemos Michel Foucault, como sabemos, no analiza los sistemas que ejercen poder, sino los dispositivos a través de los cuales éste se reproduce organizando una vigilancia generalizada, lo que lo lleva a hablar de microfísica del poder y el modo de propagarse, la disciplina. Pero Michel de Certeau va a creer que una sociedad entera no puede reducirse a la disciplina. En ese sentido se va a ubicar del otro lado de esos dispositivos, en la vida cotidiana de los sujetos, para observar sus prácticas de fuga. Se va a centrar, así, en la antidisciplina. ¿Qué procedimientos minúsculos y cotidianos juegan con los mecanismos disciplinarios y se arman para cambiarlos? Es decir, ¿qué creatividad dispersa de grupos e individuos se escapan de la vigilancia? ¿Qué maneras de hacer forman, en algún sentido, la contrapartida, ¿no? Otra idea interesante que aporta de Certeau tiene que ver con el tipo de racionalidad íncita en estas prácticas de fuga. Toda vez que la cultura popular se formula esencialmente como artes del hacer, va a detentar una manera de pensar que está investida de una manera de actuar, es decir, un pensamiento ligado a la noción de uso. Por eso va a terminar afirmando que la lógica de la ratio popular es la de un pensamiento que no se piensa. Vayan pensando cómo puede aparecer esta idea, cómo puede funcionar estas nociones en la poética del actor popular. Por ejemplo, en esta repentinización, en este cambio abrupto de registros del que es capaz el actor popular, ¿no? De lo sentimental a lo cómico, o viceversa, un poco desconociendo el proceso stanislavskiano, un poco lo que vimos en el video anterior, ¿no? Esta cosa que va increyendo propia del actor de corte psicologista, del actor interior, esto es algo ajeno al actor popular que trabaja de otra manera y que por eso es apto para hacer estos cambios abruptos de registro, ¿no? ¿En qué medida, entonces, esta racionalidad popular ya vinculada a la noción de uso, este pensamiento que no se piensa, este actuar en un aquí y ahora, eventualmente pueda ser vinculada con la poética del actor popular? Entonces, hasta aquí un resumen de lo que venimos diciendo. Las determinaciones que hacen posible el recorrido de Certeau por el campo popular son los usos, las operaciones que están íncitas en el consumo, el reconocimiento de que en estos usos, en estas apropiaciones, hay una creatividad tan potente como la misma imposibilidad de los hombres y mujeres ordinarios de dar su lenguaje propio, como decíamos, trabajan a partir del material dado por los productores culturales, y la existencia de una racionalidad popular vinculada a la noción de uso. De todos modos, quiero aclarar que lo que expusimos hasta aquí no significa que haya homogeneidad en la marginalidad. Es decir, los procedimientos mediante los cuales se opera el nuevo uso de los productos de la cultura en mayúsculas tiene funcionamientos diferentes según las situaciones y las relaciones de fuerza determinadas. O sea, no es lo mismo un empleado medio que una persona semi-analfabeta, digamos. Lo que se puede hacer, lo que se pueda crear, y la potencia que puede llegar a tener esa creación, no siempre es la misma, y que está totalmente constreñida por
con la fuerza relativa que tiene en esta lucha desigual entre las instituciones de conocimiento o hacedoras de cultura y el hombre singular. Es decir, la cultura articula conflictos y tanto puede legitimar como puede desplazar la razón del más fuerte. Es decir, muchas veces las producciones culturales de los consumidores, como decía, son capaces de marcar de alguna manera a la cultura dominante. Pero muchas otras veces las producciones culturales de los consumidores van en el mismo sentido que la cultura dominante. En la clase muchas veces doy un ejemplo, yo no sé, acá es un poco, revelo mi edad, y acaso ustedes no sepan ni de lo que les estoy hablando, pero hace unos años había un programa Duro de Domar, que estaba Tonietti a la noche, a la medianoche, después estuvo Petinato, o antes estuvo Petinato, no lo recuerdo muy bien. Y este programa tenía una sección que se llamaba Me colgué del cable. No sé si ustedes la recuerdan, o la vieron alguna vez. Más allá de la cosa que puede ser hasta criticada, ¿no? El tono burlón de esto, lo que tomaba esa sección era programas de cable del Gran Buenos Aires o de algún pueblo recóndito del interior del país, y de alguna manera revelaba o se reía de la berretada, ¿no? Entonces uno veía a una señora de barrio tratando de emular el estilo de Susana Jiménez, o veía un programa musical en donde la escenografía se caía, se notaba cartón pintado, los premios de los sorteos eran 3 empanadas en vez de electrodomésticos. Lo que demostraba era la pobreza, la berretada, y los intentos de estos sectores populares de copiar o de reproducir el estilo de Tinelli, de Jiménez, Susana Jiménez, de los grandes conductores de la televisión. Me gusta dar este ejemplo porque da cuenta de cómo la apropiación de estos programas, en esos casos, no generan para nada un cuestionamiento o una erosión de la cultura dominante, sino que en realidad es una reduplicación berreta, pobre, de lo mismo. Por eso es importante señalar que no todas las creaciones culturales de los consumidores pueden rasgar la dominancia. A veces pueden ir en la misma dirección. Perdón. Otra idea central es cómo de Sartor apela a la lingüística para poder dar cuenta de cómo operan los sectores populares. En ese sentido, respecto de los modelos que aporta la lingüística o la retórica, el estudio de Sartor tiene como marca teórica la construcción de frases propias en vocabulario y sintaxis recíprocos. No se centra entonces en la lengua, sino en los actos de habla, es decir, en la apropiación o reapropiación de una lengua por parte de los sujetos. Esto obviamente es metafórico, no es que él va a hablar solamente de la oralidad o de cómo hablan los sectores populares. En realidad, él quiere dar cuenta de que él va a trabajar ya no con las unidades lexicales, sino con los fraseos, con la forma de decir, con los balbuceos, con los furcios.
con las marcas singulares que cada ser humano hace sobre un lenguaje heredado. Pienso un ejemplo que también suelo dar en las clases, que tiene que ver con INPA Ciudad Cultural. Ustedes saben, en principio, INPA fue una fábrica que después fue tomada por sus trabajadores y fue creada una cooperativa. Y estos trabajadores, un poco para reactivar la fábrica, también la subalquilan o empezaron a alquilar el espacio para proyectos culturales. Entonces uno veía obras de teatro o exposiciones que se instalaban con las mismas maquinarias, digamos, conviviendo con las mismas maquinarias de la fábrica, que no se intentaban para nada ocultar, por otro lado, que es una tarea prácticamente imposible por el tamaño, no la dimensión de estas máquinas, sino que convivían en las representaciones teatrales o en las instalaciones artísticas, diciendo otra cosa, eventualmente diciendo incluso algo que iba a contramano de lo que decían los dueños de esta, los dueños primitivos, ¿no? Primarios de esta fábrica. Me parece que es un buen ejemplo de uso desviado, de cómo un sector puede apropiarse de aquello que le es dado y, como decíamos respecto de esta cita sobre las etnias indias, engañarlo desde adentro, ¿no? No hacer la revolución, sino marcar o cuestionar el orden imperante a partir del uso que se le da a aquello que se le da dado. En segundo lugar, o sea, si en principio apela a la lingüística, va a recurrir a la polemología para explicar su teoría. La polemología es el estudio de la guerra, ¿no? De sus causas, de sus formas, de sus consecuencias. Y acá va a aportar dos nociones que son ciertamente centrales en el texto: táctica y estrategia. Va a decir que la estrategia es la acción calculada o la manipulación de las relaciones de fuerza que se hace posible cuando un sujeto de voluntad y poder, una empresa, un ejército, una ciudad, una institución científica, puede aislarse de un ambiente. Es una operación racional que postula un lugar propio que funciona como base para administrar las relaciones con una exterioridad de metas o de amenazas. Es una lógica, entonces, que privilegia el espacio. En suma, la estrategia, o los estrategas, poseen un lugar propio, tiene capacidad de anticipación, organiza el espacio y el tiempo cotidianos, dicta leyes, normas y prescripciones, produce discursos y textos, se sostiene en el peso de la historia. De alguna manera, la estrategia, entonces, es el cálculo que en esta lucha desigual de instituciones y sociedad, digamos, en esta lucha que se da en el campo de la cultura en singular y la cultura en plural, apela a los poderosos, digamos. Es el cálculo de los poderosos. De quienes cuentan con un escritorio y pueden planear acciones futuras y eventualmente actuar en consecuencia, ¿no? Contrariamente, la táctica es de algún modo la treta del débil, ¿no? Es la acción calculada que no cuenta con un lugar propio, ni con frontera que distinga al otro como totalidad visible. La táctica no tiene más lugar que el lugar del otro. No dispone de base donde capitalizar sus ventajas y lo que gana no lo conserva. Debido a su no lugar, la táctica depende del tiempo.
necesita jugar con los acontecimientos para hacer de ellos ocasiones. En suma, es un desvío producido por los débiles, no posee lugar propio, como decía, debe actuar en escenario ajeno, es una práctica fugaz que aprovecha el tiempo y depende de la astucia, no puede anticipar, usa las fallas y las fisuras del sistema, y no capitaliza lo que gana. Es decir, una cosa es el robo del Banco Río de Acasuso, que tuvo años de preparación y que tuvo una preparación, si se quiere, de corte estratégica, en donde se contempló el mínimo detalle y se hicieron mapas y planos para poder planificar la huida, que se contó, ya les digo, con la distancia necesaria para poder ver el funcionamiento del banco y sus puntos débiles. Y otra cosa muy diferente es el hurto en un colectivo, digamos, ¿no? Que sería un movimiento táctico, que apela a la distracción del sujeto que va viajando en el colectivo y que eventualmente le arrebata el celular y que después tiene que escapar y en caso, y probablemente tenga que deshacerse de lo robado en la misma huida antes de que lo atrapen. Digamos, son dos modos de robo que son totalmente diferentes, uno es estratégico y el otro es táctico. Otro ejemplo que da Desartó y que me parece muy clarificador es la teoría aplicada a la ciudad, ¿no? O sea, una ciudad en tanto estrategia de urbanistas que a la vez producen normas y producen textos, o sea, los mapas, y que de alguna manera es un diseño armado desde arriba. Pero simultáneamente a esta ciudad diseñada, va a decir Desartó, hay otra ciudad, que es la ciudad vivida. O sea, cómo se mueven, cómo caminan en el trajín cotidiano los usuarios en esta ciudad prediseñada. Cómo marcan sus propios recorridos, encuentran sus propios atajos. En esta cartografía que ya había sido diseñado por otros. Pienso también en el lector, ¿no? El lector modelo, pero también los propios recorridos o trayectorias que uno puede marcar en la lectura. Digo, seguramente alguna vez han comprado algún texto usado, algún libro usado, y bueno, no sé qué les pasa a ustedes, a mí me produce ciertamente un gran placer encontrar algunas anotaciones de algún ser anónimo que lo leyó antes que yo, porque de alguna manera también está dando cuenta, ¿no?, de un recorrido personal, de un uso, de una apropiación de aquello que le es dado a leer, que puede eventualmente ir en una dirección totalmente diferente a la planeada por el autor, digamos, invocar, inspirar otros pensamientos que no son los contemplados inicialmente. Entonces, en la cultura tenemos un enfrentamiento entre movimientos tácticos y movimientos estratégicos. Esta noción yo creo que va a ser muy, pero muy productiva para pensar la performance de los actores populares. Entonces, ya casi sintetizando, los principales aportes de la invención de lo cotidiano. La idea de que en la vida cotidiana también se produce cultura, una cultura plural que convive y a veces se opone a la cultura en singular. La idea de que esta cultura en plural se mide por operaciones
más que por productos. Y la idea de que una investigación que pretenda dar cuenta de las disimetrías sociales y culturales necesariamente debe bajar del pedestal de observar el fenómeno al ras. Naturalmente, el gran desafío de Desartó fue hacer teoría de esas prácticas cotidianas. Si se quiere, el punto flaco de su teoría se plantea precisamente en ese hacer o pretender hacer teoría de esas prácticas ya que son heterogéneas, que son ocultas, que están diseminadas, y en ese sentido se corre el riesgo de que la intención de nominarlas o de nombrarlas o de aislarlas de algún modo las termine violentando, digamos, cambiando su esencia constitutiva, que es justamente lo que Desartó denuncia. Es decir, si el objetivo principal de la investigación es observar a los débiles produciendo desvíos en los intersticios que dejan los espacios restrictivos de los poderosos, la dificultad va a provenir de lograr aprender estas formas sin formas y simultáneamente de reconstruir sus reglas y extraer de ellas elementos formales sin traicionar la esencia de su heterogeneidad constitutiva. Bueno, entonces, sintetizando, bueno, solo señalarles que, como decía, la invención de lo cotidiano, artes del azar, tuvo una segunda parte que Desartó va a desarrollar junto a dos colaboradores. Es un texto que va a tratar de volcar, aplicar todo este cuerpo teórico que él expone en esta primera parte del libro que nosotros estamos viendo. Se va a centrar en cocinar, en habitar, en la sociabilidad. Y es un libro que, acaso por lo monumental de la empresa, un poco como un augurio de la imposibilidad de dar cuenta del fenómeno en términos globales, queda inconcluso. Queda inconcluso, en principio, porque Desartó muere en el año 86, pero probablemente la vastedad a investigar, como decía, de alguna manera también fue determinante para que este libro no se haya concluido del todo. De todos modos, hay una publicación de los avances de esta investigación, el libro se puede conseguir, la parte 2, también es muy interesante, pero también es muy complicado de sistematizar, ¿no? Digamos, de comprender cómo esta teoría que resulta tan interesante puede aplicarse prácticamente sin violentar aquello que que pretende estudiar, ¿no? Vamos a terminar con el PowerPoint y vamos a intentar, a partir de estas nociones de Desartó, del que quiero que destaquen particularmente estrategia y táctica, racionalidad popular, pensamiento que no se piensa, operaciones de los usuarios, uso de desviados, valerse de, a partir de la materia prima, digamos, dada por los productos culturales de la dominancia, a partir de la cual los sujetos anónimos generan sus propias producciones culturales perecederas, improductivas. Espero que estos ejemplos pequeños que les fui dando de alguna manera los ilumine. Yo sé que no es una tarea del todo sencilla encontrar esto que dice Desartó, digamos, asirlo, encontrar ejemplos en la vida cotidiana, ver exactamente cómo funciona. Pero me interesa pensar en los actores populares. Ya de alguna manera había adelantado algo de la aplicación de esta idea de pensamiento que no se piensa en la idea de la repentinización del actor popular, ¿no? Como ustedes vieron ya con Vero, con Martín, el actor popular
trabaja, ¿no?, con sigilo y desparpajo, en un cambio, como decía, cambio de registro que uno parece como sorpresivo, ¿no? Que digamos, uno no puede encontrar o hallar el proceso, un proceso que se da de manera muy, pero muy diferente al actor stanislavskiano, por ejemplo, ¿no? Me interesa pensar este pensamiento que no se puede, que no se piensa, esta ratio popular, también vinculada, por ejemplo, a la noción de escuela. Como decíamos en las clases sobre el actor popular no tuvo una formación, si se quiere, institucional. Digamos, el actor popular se forma en el escenario, en la misma actuación, aprendiendo de sus colegas y en su contacto directo con el público. En cierta manera, hay un pensamiento en ese sentido, investido de acción, ¿no? Que tiene que ver y que está totalmente vinculada con el arte del azar, ¿no? De estar aquí ahora produciendo teatro. Respecto de centrarse en los actos de habla, en esta apropiación particular de una lengua heredada, me gusta pensar qué pasa, por ejemplo, con la morcilla, qué pasa con el camelo, con el furcio, ¿no? El camelo al furcio, el cantinfleo, como bien decía Vero, claramente es una apropiación individual de una lengua heredada. Que genera cultura a tal punto que en realidad en México el furcio se llama cantinfleo. Y de igual manera, la morcilla bien puede pensarse como un uso desviado, como un valerse de el texto centrismo. Digamos, un usar el texto escrito por el autor para sus propios fines, que son, en el capo cómico, el lucimiento personal, digamos, la risa o la conmoción del público, el aplauso. Porque ¿cuál era el fin del morcilleo si no era ese? Bueno, a veces, muchas veces, ocultar que el actor popular desconocía la letra, pero en realidad la raigambre del morcilleo parte de la altísima confianza que tiene el actor popular sobre su performance. Por eso, muchas veces el actor popular es muy difícil de dirigir, ¿no? Porque dice, bueno, ¿a quién vienen a ver? Me vienen a ver a mí, vos déjame hacer a mí. Entonces, de alguna manera, el morcilleo es hacer un uso desviado de lo instituido, que es el textocentrismo o las directivas directoriales, para un uso diferente. Pienso también en la parodia. La parodia es un procedimiento muy particular y muy frecuentemente usado en los actores populares canónicos. La parodia generalmente a la actuación declamatoria, a la actuación culta. Claramente puede pensarse como un uso desviado del instituido. O sea, el instituido, por cuanto la actuación culta era el tipo de actuación que era celebrada por la crítica, ¿no? Digamos que era homologada al buen teatro. En cierta manera, tomar eso, bueno, de hecho la parodia es un desviarse de la norma, ¿no? Y creo que tranquilamente puede pensarse como un uso desviado también del instituido. El retruécano también puede pensarse como un pensamiento que no se piensa, ¿no? Como una repentinización propia del actor popular. Estos son tan solo ejemplos, ustedes pueden pensarlo a partir de otros procedimientos. Es más, se puede pensar qué pueden decir, digamos. Está bien, hay uso desviado, está bien, hay escamoteos, o hay valerse de algo que nos es dado. Bueno, la pregunta que sigue a eso es, ¿para qué? ¿Cómo, en principio? ¿Cómo? ¿Pero para qué? ¿En qué medida este apropiarse o hacer decir otra cosa a lo que está instituido
puede de alguna manera denunciar algún cuestionamiento, o puede de alguna manera, ya les digo, rasgar la autoridad. Fíjense hasta qué punto puede rasgar la autoridad que la morcilla de actores populares conocidos o adorados por el público, muchas veces se publicaban en Bambalinas, en Escena, en estas revistas que publicaban los textos dramáticos, también se publicaban entonces las morcillas. Digamos, ¿en qué medida se puede rasgar la autoridad del autor? Yo no sé cómo sería eso percibido por los propios autores dramáticos de las obras que representaban los actores populares. Pero ciertamente una ocurrencia del actor popular a la hora de la publicación adquiría el mismo estatuto que el texto dramático previo. En relación a los movimientos tácticos y los movimientos estratégicos, también me parece una noción muy rica y muy aplicable, muy aplicable al campo del actor popular. Yo creo que muchos actores populares hacen movimientos tácticos dentro de la estrategia dominante. Una estrategia, digamos, que en este caso estaría similar al texto dramático, o incluso, les digo más, un actor popular novato puede hacer un movimiento táctico en la estrategia del propio capocómico, también actor popular de la compañía, digamos. Es conocida la anécdota de un actor novato que, puesto en el escenario, hizo un chiste o generó una actuación que despertó los aplausos del público, y que cuando terminó la función le dice, creo que era Sandrini, viste que bien que estuve, o viste cómo la gente celebró lo que dije, y Sandrini dijo, ok, estuviste fantástico, no lo hagas nunca más en tu vida. Digamos, uno podría pensar esa ocurrencia hecha por este actor novato en el escenario como un movimiento táctico dentro de la performance estratégica de el actor conocido. Me acuerdo de un trabajo hace muchos años de un alumno que trabajaba con la figura de Olmedo, y que él decía que esto que fue después una marca de Olmedo, en una marca del autor, Olmedo de ponerse atrás de las cámaras y obligar a los camarógrafos a girar y eventualmente ver el detrás de la escena, ¿no? A los otros actores esperando para salir, las escenografías, digamos, la cotidianidad, eso que en el estudio televisivo que uno no ve o que no se muestra al espectador. Este estudiante decía que eso podía pensarse como un movimiento táctico dentro de la estrategia dominante, que es el formato del programa cómico televisivo, ¿no? Que de alguna manera este movimiento táctico acercaba a la figura de Olmedo a los sectores populares que lo consumían, y que de alguna manera pretendían ver aquello que Olmedo les mostraba, ¿no? Y veía en esto un movimiento táctico. Obviamente estas nociones no son cerradas, ni mucho menos. El tema es ver cómo pueden funcionar para explicar la performance del actor popular, ya les digo, partiendo de procedimientos, partiendo de estas particularidades a las que apelan para construir sus actuaciones, pero tratando de ir más allá, pensándolos en conflicto con otras áreas de la cultura, por ejemplo, con el actor culto, con la autoridad del texto, a partir de estas nociones del desertor. Ya les digo, lo que les doy yo son solamente ejemplos que se me ocurren de cómo pueden funcionar, pero obviamente esto no termina acá, ni mucho menos, ni mucho menos. La idea es que ustedes los puedan hacer funcionar y que de alguna manera les sirva para poder pensar
al actor ya en su contexto, ¿no? En el campo de la cultura en general, que es un poco lo que hace Disertor respecto de los sectores populares en relación de la cultura ya instaurada. Bueno, de nuevo, como siempre, pueden escribirme, pueden cuestionarme, y espero que esta clase les haya sido productiva y nos vemos pronto, creo que la semana que viene.